José Antonio y Denise Caballero llevan más de 10 años de casados. Tienen 2 hijos, Sebastián y Joaquín. Pero lo que hoy es un matrimonio donde Cristo es la roca, antes no lo era así. Comenzaba la ira y se iba incrementando por cada minuto que llegaba tarde. No es porque yo estaba celoso, no es porque yo pensaba que estaba haciendo algo, pero era esa mentalidad militar controladora, que si tú decías 10 es 10, no importa qué pase, era 10. Y comenzaba la ira, y todo eso iba creciendo, y cuando la veía entrar, era cuando comenzaba y me descargaba toda esa ira contra ella. Para Denise es muy difícil el tan solo recordar estos episodios, donde amargamente lloraba con angustia debido a que describe que su alma estaba hecha pedazos por la actitud egocéntrica de su esposo. Con la manera de ser de él, que era súper controlador conmigo, eso afectaba a mi corazón más que nada. Y como mujer, había momentos en que yo me ponía a llorar sin que él se dé cuenta. Muchas veces lo hacía también al frente de él, pero a veces como que ni le importaba lo que yo sentía en ese momento. José Antonio relata que su pasado lo atormentaba, al punto que muchos recuerdos de su infancia lo llevaban de una manera u otra a tener este tipo de comportamiento en su casa. Lo bueno fue que un día, junto a su esposa, decidieron ponerle fin a este ciclo nocivo y abrieron sus corazones a recibir instrucciones del Espíritu Santo. Estuve 3 meses en un cuarto aquí en la casa, separado. Yo veía a mi familia, pero yo estaba buscando al Señor. 3 meses en mi habitación, apartado. Veía a mis hijos, veía a mi esposa, conversábamos, pero era mi tiempo. Hacía lo básico, atendía a los niños, hablaba con mi esposa y ahí nada más, y ahí me retiraba. Conocí al Espíritu Santo y decía, Dios mío, enséñame esa relación. Y comenzaba a sentir, y al mismo tiempo sentía que el Señor me estaba limpiando, me estaba purificando. He entendido que mi esposa es un vaso frágil y le pido al Espíritu Santo que me ayude a seguir tratando a mi esposa como el vaso frágil que es. Hoy la familia Caballero sabe que solo la dependencia continua con Jesús y el caminar constante con el Espíritu Santo son las claves para llevar un matrimonio reciclado por Jesús. Ahora entiendo que esto es un continuo caminar con Cristo y que ahora el Espíritu Santo nos va a ayudar en cada desafío en nuestro matrimonio. Del trabajo siempre ponía el María Alejandra Polit llegó a Estados Unidos en el 2008. Desde allí su vida fue un constante vacío que temporalmente lo llenaba entre discotecas y largas madrugadas. Y yo buscaba llenar mi vacío con el baile y la música. Yo estaba deprimida y escuchaba música alegre porque creía que eso me iba a subir el ánimo, me iba a levantar. Y después que se terminaba el vacío era doble, era peor. Pero este vacío cada vez fue más profundo y sus amistades y fiestas no la llenaban. Al contrario, caía en pozos depresivos que no la beneficiaban. Cada vez era como que me hundía más en el abismo. Porque, claro, para mis amigas también estaba bien. Es que en mi medio todo estaba bien. Pero porque yo no sabía el mundo espiritual. Y yo que trataba de llenar ese vacío que había en la música, en el baile, en la danza. Obviamente son pasos y bailes que no te llevan a la santidad. Pero una de esas madrugadas, después de haber estado en una discoteca, entre tragos y baile, llegó a casa y decidió que no podía seguir viviendo así. Llegó un momento que yo dije, ya, yo no puedo más. Yo no puedo más, Señor, yo he escuchado que tú existes, que tú me oyes, que tú me ves, porque siempre hubo como ese temor, porque yo sabía que Dios existía. Ya yo no puedo más, Señor, haz algo en mi vida. Y yo sentí prácticamente cómo los cielos se abrieron y cómo el Señor escuchó mi clamor y me dijo, hija, yo te llevaré a llenar ese vacío, a salvación, y obviamente ahí fue donde me llevó a pies de su Hijo Jesús. Hoy María Alejandra está felizmente casada con su esposo Mario Polit, tiene una hermosa hija, Hadassah. Además le sirve al Señor en el ministerio de alabanza.
Sin duda, el Espíritu Santo, Jesucristo, llenaron su vida. La relación que tú tengas con el Señor no solamente se trata, o tu salvación, de una frase y de una oración. Señor, entra en mi vida, sé mi Señor y Salvador. Es el caminar, es la jornada que tú tienes, ¿me entiendes? Yo entendí que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Scott Wood cuenta cómo su vida era un completo desastre, sumido en una desesperación que lo consumía y un diagnóstico médico que no era nada alentador. Recibí el diagnóstico de mi psiquiatra y en ese entonces me dijo que tenía un cuadro de depresión y un desorden de identidad. Básicamente, no sabía quién era yo mismo, ya que durante toda mi vida trataba de ganarme la aceptación de los demás, manipulando mi propia personalidad. Manipulate my personality to fit in. Esto lo llevó a perder su primer matrimonio y perderse en sí mismo, al punto que podía pasar más de 8 horas frente a un televisor. Para él nada tenía sentido. Well, of course, I put a lot of stress on my life and in my Puse demasiado estrés sobre mi vida y podría decir que esto destruyó mi primer matrimonio, ya que yo entraba en un cuadro profundo de ira, depresión, al punto que ni siquiera le hablaba a mi ex esposa. Me encerraba y podría pasar horas frente al televisor o trabajaba 10 o 12 horas y eso no es matrimonio. Pero una noche que parecía ser como cualquier otra, la desesperación, angustia y sentido de fracaso llegaría a su fin. Entre lágrimas y lamentos, alzó su rostro y exclamó una frase que hasta hoy retumba en su espíritu. Un día estaba ahí sentado solo en mi sala y lloré al Señor. Clamé y le dije, no puedo más con mi vida. Le dije, vienes a mi vida, arréglala por favor por completo o sencillamente llévame a tu presencia porque no tengo más respuestas. Allí de rodillas sabía que una nueva jornada estaba a punto de empezar. Y fue así. Han pasado ya varios años y hoy disfruta junto a su nueva esposa Pam una vida al servicio del Señor. Fue tal la bendición que el médico psiquiatra revertió el diagnóstico y lo declaró sano mentalmente. Scott Wood dice que jamás podrá olvidar que Jesús llegó a su vida cuando más lo necesitaba. Our Christian walk with the Lord. Nuestro caminar diario con el Señor es una continua búsqueda de su presencia, meditación en su palabra y además creo que no estaremos listos al 100% hasta que partamos en gloria con Jesús. Eso lo que me dice es que tengo que buscar de Él día a día.